Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. El primero, ya está con nosotros el senador Fidel Zavala de Patria Querida. Vamos a hablar de seguridad y las Fuerzas Armadas en las calles, ¿sí o no? ¿Qué podemos hacer para mejorar la seguridad en nuestro país? El segundo bloque vamos a hablar de un tema sumamente importante, el presupuesto general de gasto de la Nación 2020, con un ex ministro de Hacienda, el don César Barreto, y con el viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Humberto Colmán. Y el último bloque vamos a hablar de otro tema igualmente importante, la educación en la primera infancia, para la primera infancia, con don Rafael Obregón, representante de UNICEF en Paraguay. Tienen un proyecto con empresarios del sector privado. Vamos a tratar de saber en qué consiste ese proyecto y de qué manera se puede implementar en todo el país. Les invito a saborear un rico café Lavazza, senador. Buenas noches, tome café Lavazza, disfrute Gracias, con Carlos. nosotros. Muy amable. Y volvemos para el debate. Está muy bien. ¿Qué tal, senador Fidel Zavala? ¿Cómo anda? Buenas noches. Carlos, un gusto estar contigo acá y con la audiencia del Péndulo. Bueno, cuéntenos todo este proyecto que se está discutiendo de las Fuerzas Armadas y también del tema policial. ¿En qué va a contribuir al mejoramiento de la seguridad interna del país? A ver, vamos a partir un poco de la necesidad y de la historia de nuestros organismos de seguridad para entender dónde estamos hoy y cuáles serían las posibles soluciones, ¿verdad? Yo siempre dije, y creo que lo hablamos contigo en un programa durante la campaña, ¿verdad? Entendiendo de que nuestros organismos de seguridad nacen nuevamente en el 93, ¿verdad? Cuando Paraguay entra en la era democrática, si nosotros miramos cómo funcionaban los organismos de seguridad y lo que hace seguridad interna y externa estaba centrada en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Todo se hacía. Paraguay no tenía una policía nacional, tenía una policía de la capital, pero en el interior funcionaban los delegados de gobierno, sí. Y los alcaldes, ¿verdad? Y de la nada nacen nuestros nuevos organismos, los actuales organismos de seguridad que tenemos hoy. ¿Verdad? Las Fuerzas Armadas diezmadas con la misma gente que hacía de seguridad durante la dictadura. Totalmente, Sí. ¿verdad? Algunos cambios de pieza, por supuesto, ¿verdad? Pero siempre funcionará al gobierno de turno que asume, ¿verdad? Entonces, lógicamente, a lo largo del tiempo se ha diezmado en recursos, en capacidades, vamos a decir, en presupuesto, el nivel de inversión que tiene nuestro organismo de seguridad. Me refiero a las Fuerzas Armadas, ha caído a su peor histórico, ¿verdad? Y se define de que solamente puede, vamos a decir, actuar o defender o dentro de su en caso de agresión, ¿verdad? En caso de agresión externa, ¿verdad? O sea, soberanía externa. Hay un capítulo en la 216, un artículo en la 216, ¿verdad? El artículo 7, el inciso E, que habilita a que pueda trabajar. Situación interna también. Situación interna, ¿verdad? Por eso yo no estoy de acuerdo con el planteamiento del presidente de la República de una enmienda, ¿verdad? Para, si es, vamos a decir, facultad del Ejecutivo, ¿verdad? Y también, por otro lado, la Policía Nacional, que nace sin ningún tipo de recurso, ¿verdad? Yo recuerdo, vamos a decir, de cuando se le dota efectivamente medianamente recursos a la Policía Nacional fue en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, cuando se reciclan unas patrulleras donadas por Itaipú Nacional y eran todos vehículos de segunda mano usadas, ¿verdad? Eso se viene potenciando y van habiendo cambios, ¿verdad? Con leyes que modifican las leyes orgánicas de la Policía Nacional. El ministro del Interior sale de la cadena de mando, deja de tener, vamos a decir, disponibilidad sobre el manejo de los recursos, ¿verdad? Etcétera, sobre el presupuesto etcétera, de la policía. sobre el presupuesto de la policía, ¿verdad? Que era un gran negocio también del Ministerio del Interior. Que era un gran negocio del Ministerio del Interior, ¿verdad? Y bueno, y hoy nos encontramos con toda esta problemática, ¿verdad? Lo que nosotros siempre planteamos es, ¿verdad? Vamos a decir, desde el momento que vos tenés una ley, ¿verdad? Esta ley tiene que estar reinventándose o reingeniándose permanentemente
¿verdad? Porque primero toda ley es perfectible y en el tiempo no perdura. No, y en materia de seguridad tiene que ser así porque los delitos van mutando, van cambiando, hay nuevos delitos. Hoy no tenemos todavía leyes que sancionen los delitos cibernéticos, por ejemplo, que se cometen a través de las redes, ¿verdad? Es necesario que tengamos. ¿Quién va a hacer eso? ¿Una policía especializada? ¿Quiénes van a hacer lo que combatan todo esto? Por eso. Las Fuerzas Armadas no tienen armas, no tienen equipamientos, no tienen hombres. No está dentro de su doctrina, no tiene mando y control. Exacto. Y no controlan el espacio aéreo que es de su competencia. Por lo tanto, parecen farolillos de Navidad cada vez en el Chaco los aviones que traen y llevan drogas del país. Totalmente. Aterrizan en cualquier parte. Totalmente. Y no hay un solo avión que pueda combatirlos, ni un radar que pueda detectarlos. Tenemos el radar, pero no tenemos los aviones. No tenemos los aviones. Exactamente. La Armada Nacional no es capaz de parar el contrabando que hace que las industrias en Paraguay no puedan tampoco ganar lo que debieran ganar si es que se combatía suficientemente. Daña la producción, etcétera, etcétera. Tenemos, le sumas a esto, tenemos un fenómeno, ¿verdad? Que se llama, ¿verdad? El fenómeno de la posverdad en las redes sociales, Sí. lo que se instala, ¿verdad? Vamos a decir, donde se relativizan las leyes hasta la propia Constitución, ¿verdad? En el nombre de, supuestamente, la problemática social está habilitado a hacerse Sí. cualquier cosa, lo que ocurrió en aduanas de Ciudad del Este, Sí. ¿verdad? Cuando se decomisó esa mercadería que finalmente termina golpeando a productores, pequeños productores paraguayos que lo hacen, ¿verdad? Con el sudor de la frente, ¿verdad? Trabajando de sol a sol, ¿verdad? Y finalmente no tenemos que dejar entrar el contrabando, ¿verdad? Y podemos hablar después si el régimen de pacotilla es correcto o no es correcto, ¿verdad? Porque yo creo que el negocio lo hacen 4 o 5 personas y hay todo un movimiento de documentación que habilita la entrada, ¿verdad? El tema del detalle, los famosos, Sí. las famosas certificaciones que da el ministerio. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que plantearnos un poquitito en qué situación estamos y colocar a nuestro organismo de seguridad a la altura que tengamos. Aparte, estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado. La principal batalla. La principal batalla. Tampoco tenemos goles a favor en la lucha contra el EPP, salvo esporádicas ocasiones. Nos ganan por goleada todavía. Es decir, tenemos un historial de derrotas en materia de seguridad graves y profundas. Y eso pone en peligro la estabilidad social del país y política del país. Social, política y ¿verdad? Económica. Y la república, Carlos. Claro. ¿verdad? Yo quiero mencionar casos como Colombia, ¿verdad? Ayer estuvimos hablando al respecto, ¿verdad? Donde llegó a tener 3.500 secuestros al año, ¿verdad? 3 carteles de droga, 4 grupos guerrilleros con 60.000 hombres en armas, ¿verdad? Llegó a ser un estado fallido. ¿Vos sabés lo que es para que 20 millones de colombianos te salgan a la calle a reclamar seguridad, paz y justicia? Impresionante. Un estado casi fallido. Y esa es la pregunta que me hago. ¿Tenemos necesidad de pasar por todo eso para darnos cuenta? ¿Por qué nuestras políticas son siempre reactivas y no preventivas? Ahora, y por otra parte, senador, en materia de seguridad, el Parlamento es el que decide finalmente el presupuesto. El Ministerio de Hacienda elabora el presupuesto, pero el que decide el presupuesto es el Congreso de la Nación. Totalmente. El Congreso de la Nación. Bueno, ¿qué hace el Congreso de la Nación en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad? ¿Qué hace? A ver, permítame para terminar. El ministro del Interior se pasa repitiendo y creo que hay que escucharlo de vez en cuando para entender la gravedad de la situación. Él habla de 24.000 policías, 24.000 policías, divididos en 3 turnos, ¿verdad? Algunas veces en 2, otras veces en 3. No llegan, creo que ni a 500 o 600 patrulleras, no llegan, ¿verdad? En todo el país. Los chalecos están vencidos y son de pésima calidad. Alguien se enriqueció comprando chalecos, comprando vehículos que se rompen con la primera salida y en escasa cantidad. ¿Cómo vamos a combatir el crimen organizado en esas condiciones? Y se tienen que comprar o sus armas y muchas veces también las balas que tienen para combatir a los delincuentes. Imposible. Totalmente. Hay ejemplos en países, ¿verdad? Como Chile, como Colombia, donde realmente el sector privado entró a ser contralor en una mesa donde, vamos a decir, se trabaja en el presupuesto, en lo que son gastos corrientes, ¿verdad? Pero todo lo que es inversión,
¿verdad? Que es donde está el negocio que vos decís, ¿verdad? Con esto no digo que en lo otro no haya negocio también, pero es menos, ¿verdad? Diga, bueno, listo, para no quitarle operatividad a la policía, digamos, ¿no? Lo que es combustible, lo que es mantenimiento de las comisarías, lo que es mantenimiento del personal, listo, a cargo del comandante de la policía. Todo lo que sea inversión tiene que estar dentro del presupuesto, pero para acompañar la ejecución, ¿verdad? La adjudicación, todo el tema, hay que hacer un proceso más transparente donde esté involucrada, ¿verdad? La sociedad civil, como ocurrió, ejemplo, en Colombia, ¿verdad? Entonces vos decís, a ver un poco, sí, vamos a controlar, ¿verdad? Y ahí, bueno, si realmente llegan a fallar esos sistemas, ¿verdad? Puede ser que estén todos metidos o no, ¿verdad? Pero le da un poco más de transparencia Sí. a todo eso, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos que entender un poco de que efectivamente el Senado es el que decide si sí o no, ¿verdad? Pero eso ajusta los recortes que hay en materia de seguridad, educación, ¿verdad? Vienen en función a lo que plantean los propios ministerios, entiéndase las carteras de Estado, ¿verdad? Y Pero nunca realmente, son reales las propuestas que llegan nunca, desde el Ejecutivo, porque finalmente cada Carlos, ordenador de gastos se va y pide más de lo que realmente figura en el pero presupuesto. nuestro presupuesto, acá primeramente yo creo que nosotros tenemos que, vamos a desviarnos un poco de nuestro tema, ¿verdad? Pero Sí. tenemos que comenzar a hablar nosotros de cómo se hace el presupuesto, ¿verdad? El presupuesto por ley tiene que ser base cero, jamás se hizo base cero, ¿verdad? Siempre se hace base año anterior, dibujan los números, finalmente te regulan a vos con el plan de caja, Sí. Hacienda, ¿verdad? Y hay un componente que yo veo esto como muy grave y me gustaría que los medios de comunicación, la prensa, investigue un poco, ¿verdad? En lo que se hace, hay un clasificador de gastos, ¿verdad? Hay un programa que habla del clasificador de gastos, ¿verdad? En lo que es a asignación del personal, el clasificador de personal, si es categoría C, si es categoría D, si es categoría A, donde hablan de los salarios de las personas. Y eso lo manejaba antiguamente el Ministerio de Hacienda y estaba cerrado, llegaba cerrado el software para el Senado. Eso llega abierto, ¿verdad? Hoy la gente en el Senado, ¿verdad? En la Comisión Bicameral puede tocar, tiene esa libertad como para tocar, y yo creo que esa es, ¿verdad? Uno de los mayores problemas. El año pasado tuvimos ese inconveniente, ¿verdad? Y se hablaban de cifras siderales, ¿verdad? Y sin entrar a decir, bueno, el tema del reordenamiento, vamos a decir, del gasto, ¿verdad? Del Estado, la reforma del Estado, que yo creo que tiene que ser fundamental. Ni hablemos nosotros después de la evasión, la economía informal que tenemos. Entonces yo creo que si nosotros efectivamente no comenzamos a mirar esto, en esta situación, en esta coyuntura económica internacional, regional que tenemos, nosotros realmente no creo que podamos cumplir con las metas, ¿verdad? No podamos cumplir con nuestras políticas de Estado en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación. Y realmente esto es grave, ¿verdad? Y como yo le digo a la gente, a ver, el crimen trabaja 24 horas, Claro. se corporativiza, es transnacional, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos en materia de seguridad no tenemos que hablar solamente en lo que hace nuestro organismo de seguridad. No hace mucho estuvimos en Foz de Iguazú, ¿verdad? Con agentes del Ministerio Público, del Poder Judicial, para entender cuál es la problemática que tienen en la triple frontera, ¿verdad? Donde realmente trabaja todo el crimen organizado en lavado de dinero, ¿verdad? Porque usan siempre la misma ruta, ¿verdad? Para cometer todos los delitos. Y entonces la gente dice, a ver, esto una línea imaginaria, una frontera entre Pedro Juan y Ponta Porá, cruzan en cuestiones de minutos. Claro, y cruzan caminando. Y nosotros tenemos todos los impedimentos legales porque tenemos que estar. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a mirar un poco, ¿verdad? Yo creo que esta revisión del Código Penal que se está haciendo es correcta. Tenemos que seguir avanzando en otras cosas más. Tenemos que tener una justicia que realmente entienda cuáles son los problemas, un poco más pragmática. Y los organismos de seguridad comenzar a decir, señores, vamos a mirar, ¿verdad? Porque acá, Inteligencia no tenemos. cero. Inteligencia cero. Esto que pasó con la liberación de Zamora, el más típico ejemplo de la falta de inteligencia. Totalmente. De los organismos del Estado, ya no hablo Totalmente. solamente de la policía, de los organismos del Estado. Totalmente. 15 personas, entre 10 y 15 personas, fuertemente armadas, a 3 kilómetros del Palacio de Gobierno y a 3 kilómetros del Parlamento de la Nación. Liberan a una persona con complicidad de guardiacárceles y probablemente de agentes policiales, probablemente. ¿Verdad? La inteligencia, nada. Ni se enteró.
¿Y quiénes nos van a defender? A nosotros los ciudadanos comunes. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Acá inteligencia tiene varias aristas. Está la inteligencia científica, ¿verdad? Que es la que efectivamente te permite predecir el movimiento del crimen organizado, entender este tipo de cosas, ¿verdad? Está la estadística, ¿verdad? Está la de campo, vamos a decir, que es la de la recolección, ¿verdad? Cómo abordar a los agentes de inteligencia o el reclutamiento de los agentes de inteligencia. Entonces, ¿verdad? Nosotros estamos hoy cero. Vos sabías que la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, porque el Ministerio del Interior tenía una, ¿verdad? Que funcionaba a veces sí, a veces no, tenían aparatos obsoletos, que había todo un negociado con los software que nunca estaban no, la inteligencia es mucho más. Es mucho más que la escucha, pero a lo que quiero llegar nomás es, teníamos una dirección, ¿verdad? Y no tenía presupuesto. ¿Verdad? Y dentro de la Dirección de Inteligencia de la Policía funcionaba la Dirección de Asuntos Internos de la Policía, que es la que tiene que investigar o hacer el control cruzado de cómo vienen funcionando sus agentes, ¿verdad? Y efectivamente nunca funcionó, ¿verdad? ¿Y por qué no funcionaba? Y porque estaba la Dirección de Asuntos Internos, ¿verdad? Y no era prioridad de la voluntad política, no estaba hecha. Entonces teníamos el cascarón, el lugar donde se hizo, ¿verdad? Enfrente a la agrupación especializada. Vos vas entrando ahí, te está mirando Jair Jiménez, te está mirando Alcides Oías, te está mirando todo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están entrando? ¿Para qué? O sea, tenemos que ser un poco más inteligentes. Definitivamente. Bueno, senador, para terminar, ¿usted está en contra del proyecto que presentó el Ejecutivo de los militares? De los militares, sí, ¿verdad? Estamos en contra. ¿Por qué? Porque yo creo que antes de dar ese paso, nosotros debemos mirar un poco al interior y si van a estar a la altura o no. Cuando nosotros hicimos una propuesta y lo veníamos trabajando con una Fundación Líderes para el Desarrollo, ¿verdad? Hablamos de tocar 7 leyes si queremos modificar los organismos de seguridad del Paraguay. Estas leyes son la 222 y la 5757, que es la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que se presentó ahora, que no tiene nada que ver. Alguien está queriendo confundir justamente para que esta ley no corra, ¿verdad? Y entendemos de que cuando nosotros vamos a chocar, o sea, vamos a tocar intereses de grupos de poder dentro de la policía, porque yo creo que esto conviene a la policía, a sus bases, en beneficio de la Policía Nacional, ¿verdad? Y el crimen organizado, ¿verdad? Que tiene tentáculos dentro del Parlamento, entonces... Dentro del poder. Después tenemos que tocar de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa Nacional, toda la cadena de mando, porque en todos los países del mundo, ¿verdad? Funciona. Presidente de la República, un Ministerio de Defensa Nacional, bajo ese Ministerio de Defensa Nacional tener los organismos de seguridad, ¿verdad? Y acá nosotros tenemos, ¿verdad? Fuerzas Armadas, Presidente de la República, y todo depende del Presidente de la República. CEPRELAT es una secretaría, depende. SENAT es una secretaría, depende del Presidente. FTC, depende del Presidente de la República. El Ministerio de Defensa Nacional está fuera. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a revisar, porque así como estamos, esto no va más, Carlos. Perfecto. Espero que la gente tenga en cuenta lo que acaba de decir el senador Zavala. Esto no va más. Usted lo siente en carne propia. Usted seguro que tiene algún pariente, algún amigo que ha sufrido algo cometido por algún delincuente. O sabrá que le pasó a otro, algún conocido. No permita que le pase a usted ni a su hijo y después se arrepienta. Tenemos que presionar para que las cosas se hagan correctamente en materia de seguridad de nuestro país. Gracias, senador, por venir. Gracias. Yo creo que es importante el debate. Estamos hablando del futuro de la seguridad del Paraguay, ¿verdad? Y es importante que la ciudadanía esté atenta, ¿verdad?, a que efectivamente esos vendedores de humo, ¿verdad?, sepa diferenciar lo que está correcto y de lo no correcto, Carlos. Muchas gracias. Perfecto. El senador Fidel Zavala. A la vuelta a la pausa, el presupuesto general de gasto 2020 ya llega. Aprovecha el ofertón de Bristol. Vas a encontrar ofertas inigualables a precios increíbles. Descuentos de hasta 60% en todos los productos. Además, tus compras son sin entrega inicial. Escucha este ofertón. Celular Samsung A20. Precio normal 18 cuotas de 168.000 guaraníes. Ahora, precio ofertón 18 cuotas de 99.000 guaraníes. ¡Apúrate! Todas estas ofertas son hasta agotar stock. Para más información, comunicate al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vos cuidás mucho tu auto.
Con las naftas aditivadas de Barcos y Rodados, lo cuidas más. Porque te ofrece una nafta para cada tipo de vehículo, con la seguridad y rendimiento de un combustible de calidad superior. Carga naftas aditivadas de Barcos y Rodados. ¿Qué tal? Buenas noches, don Humberto Colmán, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Un saludo cordial a la audiencia. Un gusto estar en tu programa. Gracias por venir. ¿Qué tal, don César Barreto? Gracias por venir siempre. Muy bien, un placer estar con ustedes. Bueno, un tema que a ustedes les apasiona, el presupuesto general de gastos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría, don César Barreto, usted que fue ministro de Hacienda, si el Ejecutivo cede a las pretensiones de diferentes sectores y se aumenta el presupuesto así como piden diferentes sectores, docentes, médicos, la Universidad Nacional, la Policía, la Fuerza Armada, todos piden, todos piden. ¿Qué pasaría si se aumenta este presupuesto? A ver, yo creo que no hay margen, todos los márgenes que teníamos en años anteriores han desaparecido, hoy estamos al borde, tenemos que cuidar guaraní por guaraní. ¿Al borde de qué estamos? Al borde de que el presupuesto se desborde, porque realmente los recursos adicionales que se van generando, como la economía se ha ralentizado, el crecimiento de este año en particular está muy bajo, pero de hecho en los próximos años el crecimiento ya va a ser más bajo que en los años anteriores. Los recursos adicionales van a ser escasos y las demandas son grandes, cada vez más mayores. Hay mucha ineficiencia en la ejecución de los programas, entonces es un tema complicado, Carlos. Yo estoy un poco más preocupado cada vez de qué nos podemos esperar en los próximos años, ¿no? Don Humberto, y ustedes que están a cargo de la administración del Estado, presentan un presupuesto y ustedes saben que el Congreso lo va a inflar y que van a recortar a lo mejor en sectores que ustedes creen que no es necesario y lo van a inflar en aquellos que también ustedes creen que no es necesario o que sea imposible. ¿Qué van a hacer? Porque esto sí o sí se va a inflar. Es probable que eso ocurra. La verdad que la evidencia de los años anteriores nos muestra que es así, que generalmente luego del tratamiento legislativo, por consecuencia de lo que fuere o por la presión de los sectores que fueran, termina aumentando. Quizás hay que decir que este presupuesto tiene mucho menos margen para hacer eso. No tenemos el margen que quizás había en otros años para reasignar. Este presupuesto ya se construyó sobre la base de un recorte al presupuesto vigente del 5%. Cuando a las entidades se le entregó el decreto de alineamiento, se le dijo prepare su presupuesto pero con un 5% inferior al presupuesto vigente. Eso además después incorporó la reducción de encargos vacantes, disminución en otros gastos corrientes que sumaron más o menos unos 40 millones de dólares en total esto. Entonces, realmente cada vez, por supuesto que todavía hay espacios para mejorar la eficiencia y, como decimos típicamente, cortar la grasa, pero ese espacio cada vez está más limitado. Entonces, cualquier reasignación hacia gasto corriente puede ser muy severo para el normal funcionamiento de los servicios, de los bienes y servicios que entrega el Estado. Este presupuesto es un presupuesto austero que tiene apenas un 2% de crecimiento en relación al presupuesto que está vigente este año, 2% nominal. O sea, típicamente el presupuesto crece en lo que crece la inflación y algo más por el crecimiento, digamos, vegetativo que tiene, por ejemplo, los funcionarios públicos, las fuerzas públicas, y eso te da un 6 u 8%. Nosotros estamos creciendo solamente 2% en este proyecto. Y eso tiene que ver con una realidad económica de este año que fue, por supuesto, más severa de lo que al comienzo se anticipaba, pero se espera que el año que viene sea mejor y por lo tanto eso es lo que sustenta un poco que vayamos a recuperar parte de los ingresos que este año no se realizaron. De lo que se tenía presupuestado como ingresos tributarios, este año vamos a recaudar 230 millones, un poco más de 230 millones de dólares menos de lo que se tenía previsto. Y eso tiene un efecto arrastre sobre el presupuesto del año siguiente. Entonces, estamos en un contexto económico desafiante, complejo, tenemos que ser mucho más responsables de lo que éramos años atrás en el tratamiento del presupuesto. Bueno, pero acá el viceministro habla para cumplir con los bienes y servicios que son obligación del Estado. Pero sabemos
que esos servicios no son de buena calidad. Yo Es decir, lo con los que- presupuestos que tenemos no son de buena calidad. Y ahora con un presupuesto inflado van a ser de peor calidad todavía aún más. Entonces, No, ¿quién piensa el en Ministerio de Hacienda ha incorporado mejores indicadores para medir los resultados de los presupuestos, pero y creo que va a tener alguna mejora en ese sentido seguramente el próximo año. Pero a mí lo que me preocupa es que las autoridades de los distintos entes no evalúan hacer las cosas diferentes dentro de sus instituciones para mejorar su eficiencia? como quiénes? ¿Como quién, por ejemplo? Por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿no? Sí. Pide más recursos, más sueldos para los maestros. De hecho, creo que está previsto un reajuste del 16% para ellos, ¿verdad? Pero los maestros que tiene, una gran cantidad de ellos no están lo suficientemente preparados como para recibir, para brindar, impartir clases como tiene que ser, con la calidad que tiene que ser, y van a recibir salarios que no están en correspondencia con lo que ellos están entregando en términos de servicios, ¿verdad? A eso me refiero. O la policía, que el ministro del Interior escuché que en estos días dijo de que una cierta cantidad importante de lo que figuran como policías están dentro de oficinas haciendo trabajos de oficina. O sea, Sí, administrativo. o sea, hay que reestructurar. O sea, está bien que uno haga el diagnóstico, pero aparte del diagnóstico uno tiene que actuar en consecuencia y reestructurar el funcionamiento de sus organismos para que pueda utilizar mejor los recursos que ya tiene. O la Universidad Nacional, ya que están en una discusión grande hoy con el Ministerio de Hacienda, que exceden incluso ya los límites que uno esperaría de ese tipo de discusiones, pero hay muchos profesores para la cantidad de alumnos que maneja la Universidad Nacional. O sea, yo no soy experto en eso, pero me parece una relación de alumnos por profesor que es demasiado baja, indica una ineficiencia alta en la universidad, y obviamente que con una ineficiencia alta es imposible que uno pueda remunerar adecuadamente a los profesores, ¿verdad? O sea, hay cátedras donde hay más de 2 o 3 profesores que están cobrando salarios, Todos los meses. de los cuales seguramente 1 o máximo 2 estará realmente trabajando. O sea, esas cosas no pueden ser. O sea, necesitamos que las autoridades se enfoquen al interior de sus organizaciones y hagan reestructuraciones para mejorar la eficiencia en la cual están utilizando sus recursos y obviamente prestando mejores servicios, ¿no? Ahora, don Humberto, cuando ustedes elaboran el presupuesto, ¿tienen en cuenta estos detalles que dice el exministro Barreto? Es decir, ¿cuántos realmente son los que trabajan en la función pública? ¿Y cuántos no? ¿Cuántos realmente cumplen? ¿Y cuántos no? ¿Cuántos realmente tienen éxito en la tarea que realizan? ¿Y cuántos siguen en lo mismo? Es decir, ¿se tienen en cuenta esos detalles a la hora? Porque todo el mundo va a pedir aumento de salario. Pero acá tenés que ver cuál es la contraprestación, la calidad de la contraprestación que está brindando. Es decir, ustedes tienen en cuenta, porque del 92% que en algún momento era lo que se pagaba en cuestiones de salarios dentro del presupuesto, al 73 al que se bajó, y ahora sube otra vez al 76, 78. Entonces, algo no está funcionando. Correcto. Mira, sobre el punto, como dirían los legisladores, efectivamente este presupuesto por primera vez realmente fue construido sobre la base de un presupuesto por resultados. Típicamente los administradores públicos se concentran en la ejecución financiera del presupuesto. Ejecutar el presupuesto financieramente, tengo una ejecución del 80%, 90%, soy un éxito. Pero en realidad lo que nosotros queremos es resultado para la gente en el sentido de bienes y servicios. Lo que vos decías es que se entregue bienes y servicios públicos. Por primera vez este presupuesto trae unos indicadores de desempeño para las entidades, indicadores que ellos mismos presupuestaron, que ellos mismos establecieron, comprometieron sobre la base de un diagnóstico. Por ejemplo, este presupuesto tiene aumentos solamente en educación y salud. En realidad, el resto de los sectores es prácticamente el mismo presupuesto que está vigente este año. Y en el caso de educación, por ejemplo, se estableció un diagnóstico muy preciso, por ejemplo, en el tema de la tasa bruta de escolaridad de la educación inicial, que hoy día apenas está alrededor del 30%, el 32%, y en el presupuesto se estableció como meta llegar al 35%.
¿verdad? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la escolaridad media, el egreso, que está alrededor del 40-41%, se pretende llegar al 47% de los jóvenes en esa edad, ¿sí? Entonces, estos indicadores antes no existían en el presupuesto, por primera vez lo tenemos. Entonces, lo que buscamos es evaluar el desempeño de los administradores, de las entidades y finalmente de los funcionarios públicos en función al cumplimiento de esos resultados. Es la primera vez que lo estamos haciendo, por supuesto que va a haber errores de medición, por supuesto que va a haber seguramente objeciones de las entidades en la aplicación de esta nueva metodología, pero es el paso que tenemos que dar, es la dirección en la cual tenemos que transitar, exigir resultados, no solamente la ejecución financiera del presupuesto. En función de eso, Carlos, entonces el día de mañana lo que tenemos que hacer es evaluar la pertinencia de que Ahora, sigan. A ver, ¿cómo miden la eficiencia? ¿Por el uso total de lo presupuestado o por la calidad del trabajo ejecutado con ese presupuesto? Correcto, y eso es lo que te decía justamente. Hoy día el énfasis está en la ejecución financiera del presupuesto. Si yo tengo 100, cuanto más cerca de 100 llegue, estoy siendo buena, y eso no es realmente lo que queremos. Eso no es un buen... así se jugó siempre toda la vida. Es decir, los últimos 3 meses los administradores del Estado gastan todo lo que tienen. Compran cosas que hasta resultan innecesarias. ¿Por qué? Y porque tienen que cumplir con el presupuesto de tal manera a demostrar, entre comillas, que son eficientes. Y no es así. Así es, estamos llegando a límites de capacidad real de sostenimiento de los servicios del Estado. Es preocupante esto. Ahora se aprobó la reforma tributaria que seguramente va a empezar a regir desde enero del año que viene, pero en términos de recaudación, estimo, viceministro, que va a ser recién en el 2021 que se va a notar el efecto recaudatorio de esa reforma. El año que viene no vamos a ver eso, ¿verdad? Que va a aportar algo más de recursos a partir del 2021. Pero es un aumento marginal. Por eso que acá hay que enfocarse en, y yo creo que el presidente por ahí tiene que nombrar a sus ministros con un perfil de gente que sea capaz de reestructurar cada una de las instituciones. O sea, su misión tiene que ser reestructurar. No ir a pedir más recursos nomás, no, primero reestructure, después vamos a ver más recursos. Lo primero, use mejor lo que está teniendo. Si tiene 100 cargos administrativos y necesita 30, pues tiene que prescindir de 70. O sea, esas cosas tenemos que hacer en este momento, porque la plata ya no alcanza, ¿verdad? Ahora, usted lo que dice es muy importante, don César, porque el Ministerio de Hacienda evalúa y califica el desempeño de los ministros del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, teniendo en cuenta esto que acaba de decir el señor Barreto, ¿cuáles son las instituciones o quiénes son los ministros y cuáles son las instituciones que han tenido un desempeño de medio para arriba? De medio para arriba. ¿Quiénes son? Sí, ¿cuáles son? Es decir, podemos saber nosotros los paraguayos quiénes son, porque de eso depende que el presidente tome la decisión de cambiar o no a los ministros de acuerdo al desempeño que van teniendo. Pero no tenemos esa información. Básicamente vemos lo que pasa y podemos criticar, pero sería interesante que el Ministerio de Hacienda nos pinta un poquitito el panorama en cuanto a la calidad de la ejecución del gasto de las diferentes instituciones del Estado. Efectivamente, Carlos. Mira, y este presupuesto del 2020 y este proyecto, como nunca antes, nos va a entregar las herramientas para hacer esa contraloría. Yo le invito a la ciudadanía que entre a la página del Ministerio. Hay una sección donde está todo el proyecto en detalle con todos estos indicadores que te mencionaba antes para evaluar el desempeño de las entidades, de los administradores, finalmente, en función de esos resultados, no de la ejecución financiera del presupuesto. Exacto. Entonces, hoy no podemos ser concluyentes en ese sentido. Vemos que hay algunas entidades que tienen muy buena ejecución financiera, pero otra cosa es el resultado que tenemos en materia de rendimiento escolar, en materia de desnutrición infantil o prevalencia de cierta enfermedad. Esos son los indicadores que nosotros realmente deberíamos estar monitoreando, ¿verdad? Definitivamente, porque como dice don César Barreto, eso da pie al Ejecutivo para decir, bueno, en realidad este fue un fracaso, necesito cambiar porque no me está reestructurando y no está teniendo éxito para lo que el país necesita. No tenemos esa forma de medir, salvo empíricamente debido a las críticas que se hacen por determinadas cuestiones que suceden en los ministerios o en los entes públicos. Yo insisto de vuelta, la mayoría de las instituciones fueron creadas hace décadas atrás con una lógica y vinieron funcionando con esa misma lógica años y años, ¿verdad? El sistema de salud, por ejemplo. En el sistema de salud ya no es sostenible esto de que tengamos nosotros dos sistemas paralelos. Uno que es para los trabajadores financiado con base de aportes al IPS
y otro en base a impuestos, que una red totalmente paralela y completa que se superpone con el de IPS y que se financia con impuestos. Ya no se puede, o sea, ambos te piden más plata y ambos se superponen, porque el público es prácticamente el mismo. Pequeña diferencia, pero al fin y al cabo lo que se atienden ambos son prácticamente la misma gente, ¿verdad? No se puede sostener más eso, porque si se proyecta eso a 10 años es infinanciable. ¿Usted Entonces, propondría que tenemos- pase el IPS a la administración del Ministerio de Salud? Yo propondría que sea un solo modelo, o nos pasamos todo al modelo en el que financiamos con aportes, o nos pasamos todo al modelo en el que financiamos con impuestos. Pero no podemos tener dos modelos al mismo tiempo, porque es doblemente costoso. Se duplican todas las estructuras. Los médicos que están acá también trabajan allá, pasan acá, tienen 2 o 3 sueldos. O sea, no se puede trabajar más de esa manera, Carlos. O sea, se ha vuelto... El principal gasto que tiene el Estado hoy es en salud, sumando IPS más Ministerio de Salud, es más alto que el gasto en educación en este momento ya. Y va a crecer más en los próximos años, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que hacer las cosas de manera diferente, porque cosas que creamos hace 50 años ya no resultan hoy. Hay que cambiar estructuras. ¿Qué piensa de esta idea de don César Barreto? No, totalmente de acuerdo con César. Sin lugar a dudas, dos de las reformas importantes en las cuales tenemos que trabajar como sociedad es, por un lado, el tema de las remuneraciones, el servicio civil. Tenemos que reformar el servicio civil. No podemos seguir dando aumentos generalizados sin ninguna evaluación de desempeño, por un lado. Y el otro tema de seguridad social, ¿verdad? El crecimiento que tuvo el programa de adultos mayores tampoco es algo que es saludable, ¿verdad? Porque implica también la ausencia de un sistema de contribución que esté efectivamente incluyendo a los paraguayos, ¿verdad? Entonces, esa es la otra gran reforma, la seguridad social, el sistema jubilatorio, la otra gran. Y yo quisiera enfatizar un tema que decía a comienzo, Carlos, es que como nunca antes necesitamos de la sociedad, de la clase política, mucha responsabilidad en el tema presupuestario. Hoy nosotros, si bien empezamos a ver ciertos brotes verdes de recuperación de la economía, el sector fiscal está sintiendo el embate de la coyuntura, donde como nunca antes vimos varios eventos negativos. La recaudación, señores, está en valores negativos. Esa es la realidad. Y esto se va a trasladar al siguiente año. Vamos a tener un 2020 con escasez de recursos. Por lo tanto, tenemos que ser muy responsables en las obligaciones de gasto que le imponemos al Estado. Ya que mencionaste, y solo que me viene a la mente, Carlos, porque es importante, ¿cuánto cuesta la universalización del programa de adultos mayores que aprobaron recientemente? Ese es un número innombrable, ¿verdad? O sea, nosotros acaban de aprobar en el Congreso universalizar el programa de pensión para adultos mayores sin discriminar. O sea, hasta hoy se le daba a personas en situación de pobreza. Ahora a cualquiera. Ahora a cualquiera. ¿Sabe cuánto cuesta eso? Está alrededor de $200 millones. Anuales. 200 millones de dólares. Claro, o sea, en 5 años creo que estábamos ¿Y por los 1.000 millones. ¿Y cuánto estaba anteriormente? Antes y se duplica. Se duplica. 200, Hoy estamos hablando de 200 millones. Se duplica. O sea, esas cosas, esas decisiones son pero las eso que... consultaron con ustedes para saber de dónde van a poner los fondos, por ejemplo. Se consultó, se hizo el informe, pero bueno, finalmente igual... ¿No les importó? No, sí. Así mismo. Y son los que tienen que decidir el presupuesto, ¿eh? Y son los que van a decidir el presupuesto del 2020. O sea, yo no tengo mucha esperanza, tengo más esperanza en esta gente técnica del Ministerio de Hacienda que aplique un plan financiero o alguna forma de contener los gastos en la ejecución del próximo año. Pero tenemos que siempre depender del plan financiero. Y si la inconsciencia rige en el proceso de aprobación, pues no hay otra salida. ¿Qué va a hacer? O sea, va a explotar. Mientras siga la Constitución estableciendo que el Parlamento puede modificar el presupuesto, no hay otra. Y no hay otra porque, por lo visto, los políticos no tienen la capacidad de raciocinio suficiente para aprobar cosas que sean razonables, ¿no? Corrijo el número de adulto mayor, 1.600 millones de dólares en 5 5 años. 1.600. 300 millones de dólares adicionales al año costaría esto. Es una locura eso. Es una locura. Es Primero, infinanciable. yo creo que el presidente tiene que vetar eso. No sé si ya pasó o no, pero tiene que vetar. O sea, no se puede, no hay plata para pagar eso. ¿Cuál va a ser el Consejo de Hacienda en ese sentido? Y probablemente veto. va a ser el veto, claro. Nosotros ya hicimos dictamen en contra, por supuesto. Nadie se opone, por supuesto, a que demos más beneficio a la gente, ¿verdad? Estas son pensiones no contributivas finalmente, pero estaban focalizadas en aquellos que más necesitan, que están en condiciones de pobreza. Ahora se universaliza y cualquiera va a recibir. Hasta la gente de más recursos va a recibir. Sí. Ahora, el tema es que entramos en un periodo político.
y a ellos les va a importar más las elecciones políticas que el presupuesto. Es decir, ¿el presidente va a tener el liderazgo y el coraje de vetarlo? Nosotros tenemos la confianza que sí, porque ya hablamos de cuál es el impacto negativo que esto va a tener. Ahora, los diputados, ¿esto se aprobó en diputados? Sí, entiendo que sí. ¿No recuerda si los diputados de Colorado Ñetetê qué voto, No. en qué sentido votaron? No tengo en mente eso ahora, Carlos. Sinceramente no tengo. Porque sería pues un contrasentido que el viceministro de Hacienda esté destacando este hecho y señalando que podría ser vetado y los diputados, por ejemplo, de Colorado Ñetetê hayan votado a favor de la aprobación y no por la posición del Ejecutivo. Es como que no tiene ningún sentido político. Es que el partido de gobierno tendría que votar en el Congreso en función al programa de gobierno de su partido. Y ahí donde, como al no ocurrir eso, porque cada uno se va por su lado, es que se pierde totalmente este norte que tiene que haber necesariamente en la conducción económica en general y la fiscal, la política fiscal en particular. Hasta ahora se ha venido conteniendo, pero yo veo que en este periodo hay un serio riesgo de descontrol. Yo no creo que se pueda respetar la ley de responsabilidad fiscal ya en adelante. ¿Qué no cree? No creo. ¿A cuánto, a fin de año, cuánto sería el crecimiento? Porque todas las previsiones hablan de un decrecimiento importante, incluso algunos bancos que están en Paraguay ya hablan de menos 1,5%, incluso. ¿Cuál es la previsión de crecimiento para este año? La previsión oficial sigue siendo del 1,5%. La previsión del Banco Central próximamente, creo en octubre, se va a actualizar. Es muy probable que eso Esté por debajo del esté por debajo del 1,5%, más cerca del 1% probablemente. Por lo menos hasta ahora nosotros del lado de la función pública no estamos viendo una variación negativa. Lo que vos mencionás es lo que salió hoy de un banco. De un banco, que también exacto. ellos hacen el análisis, no lo hacen acá, ¿verdad? Eso es un análisis que lo hacen Desde la central. desde la central, De la ¿verdad? central. Que es también con información limitada, ¿verdad? Ujú. ¿Y ustedes en el sector financiero cuál es la estimación que tienen de lo que sería el crecimiento de Paraguay este año? Nosotros en Dende en particular, que también estoy yo ahí como economista, tenemos que revisar ahora en el mes de octubre, pero creemos que va a estar positivo levemente. 0,3, 0,5 en ese rango, ¿verdad? ¿Y esto sería el menor crecimiento en los últimos cuántos años? Creo que el 2012 fue un año en el que hubo una caída incluso por la sequía que hubo Sí. ese año. Lo que pasa es que hoy el sector agropecuario ya es menos representativo en el PIB de lo que era en ese momento, entonces el impacto es menor. Pero de todas maneras se ha sentido mucho porque los golpes que hemos recibido han sido prácticamente en todos los sectores. El sector agropecuario, comercial, el industrial es el que ha estado mejor, el de construcción se ha recuperado en los últimos meses por la mayor inversión pública, pero después el resto de los sectores realmente estuvo sufriendo mucho en todos estos meses, ¿no? ¿La inversión pública está contemplada, aumenta para el próximo año? La inversión pública va a seguir aumentando este año, va a cobrar más fuerza en estos últimos meses. Probablemente va a crecer muy por encima del 20% fácilmente este año. Y el año que viene en el presupuesto se tiene un crecimiento del 7% para el año que viene. O sea, va a seguir habiendo ese fuerte énfasis en la inversión En pública. la inversión pública, sobre todo en construcciones. Sobre todo en construcciones, sí. El único temor, lo único que me pesa a mí de todo, de esta situación del aumento para la inversión es la ineficiencia. Es la ineficiencia, no es porque están los fondos, están los recursos, pero nuestra ineficiencia hace que no se note nada de eso como positivo. Sucede con las Sí. escuelas en el Ministerio de Educación, sucede con el almuerzo escolar, por ejemplo, en la Intendencia y Gobernaciones. Entonces, están los recursos, pero sin embargo seguimos siendo un fracaso en la eficiencia del gasto. Mira, yo lo que siento, Carlos, es que, porque yo he sido uno de los responsables de un buen manejo fiscal que hemos tenido del 2004 en adelante. Y yo tengo temor de que se empiece a perder en estos años, porque veo signos de una gobernabilidad muy, muy débil. Muy débil. Y eso hace de que lastimosamente el que termine pagando las consecuencias es la gestión fiscal, ¿verdad? Me preocupa eso, porque recuperar ese orden va a costar mucho después. Vamos a necesitar probablemente a otro Dionisio Borda en algún momento, duro a su estilo, para poner disciplina y orden, no importa quién sea el presidente, ¿verdad? Pero para eso seguramente vamos a tener que llegar a una crisis
en algún momento para que aparezca alguien como él que haga eso de vuelta, ¿verdad? ¿Usted qué espera finalmente? Sí, efectivamente nos preocupa el proceso del presupuesto. Las finanzas públicas están sufriendo la situación de la desaceleración. Como decía antes, vemos ciertos brotes de recuperación. Creemos que el año que viene se va a recuperar el crecimiento, va a haber un rebote y va a haber una mejor recaudación. De todas maneras, no es, digamos, que para tirar manteca al techo hay que ser muy prudente. Este año vamos a recaudar, como te decía al comienzo, 230 millones de dólares, un poco más de eso, menos de lo que teníamos previsto como consecuencia de la situación económica. Entonces vamos a estar en un escenario muy apretado y en ese escenario apretado cargar más gastos corrientes en salario particularmente sería muy gravoso. Muy gravoso. La última pregunta, antes de cerrar el bloque, porque ya estamos enseguida con el señor Obregón de la UNICEF. ¿Es cierto que rechazan un pedido de aumento de 28 millones de dólares? 28 mil millones de guaraníes. Sí. Pero sí aceptan 28 mil millones en viáticos y otras cosas para Petropar. Sí, se aprobó hoy algo en el Congreso de eso. En el Congreso. Sí, fue una iniciativa parlamentaria, entiendo. No provino del Ministerio de Hacienda, no fue una gestión del... No pasó por Hacienda eso. ¿Seguro? Sí. Importante esa aclaración porque le estaban adjudicando al gobierno que había... Esa iniciativa no fue... Esa iniciativa no salió del Ejecutivo. No salió del Ejecutivo. No salió del Ejecutivo. ¿De algún dirigente allegado al Ejecutivo? Habría que ver cuál fue esta es una noticia de la tarde, de esta tarde nada más, no he visto el detalle. Nosotros efectivamente tuvimos... Pero por lo menos no es de Hacienda. De Hacienda no salió. Meto mi Y ni del cuchara. Ejecutivo tampoco. 28 mil millones estás hablando vos. Sí. 300 millones de dólares aprobaron con la ley de la ampliación del programa de pensión. Sí. 300 millones de dólares, Carlos. 28 mil millones son 4 millones de dólares. Sí, es mucho. millones, es ineficiente todo lo que vos quieras. Sí. Pero el otro sí. hace explotar todo. Un agujero tremendo. Eso es lo que yo digo. Yo confío en la gente técnica de Hacienda en la gestión. Pero lo que pasa es cómo manejar cuando te aprueban ese tipo de cosas. Inmanejables. Que van a tener que plantear una reforma tributaria, aumentar los impuestos, el IVA al 15% para pagar eso. Sí. Y así vamos a ir hacia Venezuela. Lastimosamente, si es que no le ponemos freno a esto. Gracias, don César. Un placer. Gracias, don Humberto. Muchas gracias. Preocupante realmente la situación. No puedo ni siquiera, me cuesta pedir a alguien místico que ilumine a los parlamentarios para que sancionen un presupuesto acorde con lo que necesitamos. No lo que les conviene a ellos, sino lo que necesita el país. Y no sé a quién pedirle. Espero que ocurra un milagro y nos salve esto. Gracias, don Humberto. Gracias, don César. A la vuelta de la pausa, ¿qué tenemos que hacer por la primera infancia con el señor Rafael Obregón, representante de UNICEF en nuestro país? Ya regresamos. Aprovecha el ofertón de Bristol. Vas a encontrar ofertas inigualables a precios increíbles. Descuentos de hasta 60% en todos los productos. Además, tus compras son sin entrega inicial. Escucha este ofertón. TV Samsung Smart Full HD de 40 pulgadas. Precio normal 18 cuotas de 269.000 guaraníes. Ahora, precio ofertón 18 cuotas de 169.000 guaraníes. ¡Apúrate! Todas estas ofertas son hasta agotar stock. Para más información, comunícate al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Sabías que hace más de 60 años que Sudameris está en el país? Un compromiso y trayectoria que hablan de su solidez, con sucursales y acciones que demuestran su confianza en el país. Sudameris tiene una sólida trayectoria, no acaba de llegar. Construir este camino lleva muchos años. Sudameris es Paraguay. Comunícate al 416-6000 o conoce más en sudameris.com. Sudameris, todo un banco. Y ya estamos en compañía de don Rafael Obregón, representante de la UNICEF en nuestro país. Buenas noches, don Rafael, ¿cómo anda?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo esta mesa. Bueno, para la teleaudiencia, es colombiano. No suena como colombiano, pero es colombiano. Y recorrió muchas partes del mundo, ¿no? Sí, he tenido la oportunidad de trabajar no solamente con UNICEF, sino también con la Organización Mundial de la Salud, con el Programa de las Naciones Unidas para el VIH y como docente y académico también he tenido oportunidad de trabajar en diferentes espacios internacionales. Pero muy contento de estar en esta ocasión en el Paraguay, donde me han recibido muy cálidamente y realmente me sorprende positivamente cómo se reconoce los lazos de hermandad entre Colombia y Paraguay. Sí, ¿por qué le sorprende? Bueno, porque en Colombia no tenemos, esa parte de la historia no la tenemos tan clara, es decir, pues tenemos una relación muy cercana con Paraguay por muchas razones, Sí. pero no está presente, digamos, ese momento histórico de lo que ha sido la relación colombiano-paraguaya. No, para nosotros es muy importante. Colombia, nosotros consideramos los colombianos como hermanos, como paraguayos, por la posición que asumieron en la Guerra Grande, que tuvo Paraguay contra 3 países hermanos, ¿verdad? Así que es cierto. Por eso un cariño especial con los colombianos acá en nuestro país. Bueno, cuéntenos, don Rafael, hay un proyecto de trabajo conjunto entre el sector privado y UNICEF para trabajando en la primera infancia. ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Bueno, nosotros tenemos un consejo consultivo empresarial que ha venido apoyando el trabajo de UNICEF desde hace 6 años, con un énfasis en mejorar los programas de niñez y adolescencia y con un particular énfasis en los programas de primera infancia. Este jueves mañana precisamente, estaremos celebrando la 6ª edición de esa cena que hemos denominado Una noche y miles de sueños y que en esta ocasión tendrá un ingrediente muy importante y es la presentación de una iniciativa empresarial en la que queremos trabajar de manera más cercana con el sector privado, con las empresas, para dar acompañamiento técnico de tal forma que ellos puedan trabajar con sus empleados, con sus colaboradores, con sus cadenas de valor, pasando por proveedores, comunidad, en acciones que permitan mejorar las condiciones de la niñez, especialmente en los primeros años de vida. ¿Y cuáles son los planes que se tienen de qué manera se haría efectiva esa colaboración? La idea es hacer un acompañamiento que arranca con un diagnóstico sobre cómo está operando una empresa particular en los temas de niñez y adolescencia. Luego identificar áreas donde podamos dar ese acompañamiento técnico, dar algún tipo de capacitación y ojalá en las próximas ediciones de la cena dar la oportunidad a cada empresa que presente un informe sobre los avances que ha tenido en temas, por ejemplo, de lactancia materna, en temas de educación familiar sobre estimulación temprana, en temas relacionados con la alimentación complementaria, en temas relacionados con la protección del niño y niña, especialmente contra violencia, castigo físico, todos ellos clave para el buen comienzo y el desarrollo integral de niños y niñas. Entonces esa es una acción muy concreta. En el pasado hemos tenido un énfasis en algunos productos, por ejemplo, la construcción de albergues. En los últimos años construimos también un centro de atención integral incluido en el mercado de abasto, que nos permitió generar un modelo de atención integral en colaboración con el Ministerio de la Niñez y otras instituciones. Pero en este caso queremos darle un mayor énfasis a lo que es la política de primera infancia del país, porque creemos que ahí hay una gran oportunidad de invertir en la niñez con una visión de largo plazo y con un impacto mucho más sostenido. Entonces ahí el Consejo Empresarial ha jugado un rol muy importante en términos de aceptar esa invitación y de ayudarnos a movilizar a otras empresas a que se sumen a ese esfuerzo. Qué interesante. Bueno, ¿y cuál es la situación de la primera infancia en Paraguay desde la visión de la UNICEF? Bueno, hay unos indicadores que nos muestran muy claramente muchos de los desafíos que todavía enfrentamos, a pesar de que ha habido algunos avances en términos del diseño de políticas, de planes, programas.
en términos de mejoras en cobertura, en acceso a servicios, aún persisten algunas brechas importantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, si miramos en el caso de nutrición, tenemos desnutrición crónica cercana al 10% en niños menores de 5 años. En el Cercana caso, al 10%. si miramos el caso de la lactancia materna exclusiva, por ejemplo, que en el país se sitúa solo en un 33%. Si miramos, por ejemplo, los temas de educación, donde hay cerca de 153.000 niños que están por fuera del sistema escolar. Cerca de 400.000 niños que están en alguna forma de trabajo infantil. Tenemos los temas relacionados con embarazo adolescente, por ejemplo, donde hay unas cifras también preocupantes y en algunos casos niñas menores de 14 años que se acerca o que evidencia un tema de abuso sexual. Entonces hay una serie de situaciones que afectan a la niñez y a la adolescencia del país, sobre las cuales estamos trabajando muy de cerca con el Estado, con la sociedad civil, para tratar de, por un lado, mejorar esas políticas, fortalecer la capacidad de los servicios, especialmente en términos de identificación de problemáticas y la capacidad de resolución de ellas. Y algo muy importante desde la perspectiva de UNICEF, empoderar a las familias, a las comunidades, para que conozcan sus derechos, para que puedan adquirir herramientas que permitan, por ejemplo, mejores acciones nutricionales en el hogar, un mayor acercamiento a los servicios de salud y de educación, y que ellos tengan un rol mucho más protagónico en también contribuir a la resolución de esos problemas. Bueno, tienen esos datos y un mapeo en qué zonas, por ejemplo, sería mayor la desnutrición, por ejemplo, o el trabajo infantil. ¿Hay un mapeo como para tenerlo como mayor referencia? Es una pregunta muy interesante porque es parte de lo que queremos enfatizar en nuestro trabajo en el país. Evidentemente las desigualdades y las inequidades se reflejan en índices mucho más altos en zonas rurales, en población indígena, en grupos más pobres. Entonces hay que trabajar en todos los departamentos. En la mayoría de los departamentos del país, por supuesto, en la zona del Chaco, en zonas de Alto Paraná, San Pedro, zonas donde hay una mayor exclusión en ese sentido. Entonces tenemos que avanzar hacia un trabajo mucho más focalizado de estas acciones. No quiere decir que no trabajemos a nivel nacional, pero sí tratar de ser un poco más focalizados en cuanto a las intervenciones, al acompañamiento, especialmente en los niveles locales, que es donde vemos que hay una necesidad enorme de fortalecimiento de capacidades. Sí, alguna vez habíamos conversado con el hoy viceministro de Educación, Robert Cano, acerca de los efectos de la desnutrición, de la falta de buena alimentación en la primera infancia. Y los daños son terribles e irreversibles. Es decir, chicos no bien alimentados hasta los 5 años son prácticamente analfabetos funcionales para toda la vida. Bueno, toda la vida. Y la evidencia es muy clara. Y los primeros 3 años son tremendamente críticos porque el 80% del crecimiento del cerebro de un niño se da en esos primeros años. Es el periodo en el que con buena alimentación y buena estimulación se genera el mayor número, millones en este caso, de interacciones neurales, que son las que precisamente ayudan a que el niño desarrolle esas competencias o tenga, digamos, las posibilidades de ser mucho más productivo, sea mucho más activo, pueda aprender con mayor facilidad. Esos 3 primeros años son absolutamente críticos. Y usted mencionaba al viceministro Cano. Yo tuve oportunidad de escucharlo en el reciente seminario sobre política educativa, y él dijo algo muy cierto. Decía, un niño paraguayo nace con las mismas oportunidades que un niño en cualquier país del mundo, pero a medida que va creciendo, si no encuentra una buena alimentación, una buena estimulación temprana, unos espacios afectivos y de protección, ahí es donde empieza a perder esas oportunidades a lo largo de su ciclo de vida.
¿Cómo calificaría usted a dirigentes que teniendo los recursos para una buena alimentación escolar, no provee esos recursos teniendo los recursos, no los provee de manera adecuada, continua ni permanente? ¿Cómo calificaría a dirigentes políticos de ese tipo? Bueno, realmente es un poco difícil entender que si se cuenta con los recursos no podamos cumplir con lo que es no solamente un derecho, sino realmente una posibilidad enorme para niños y niñas. Yo en ese sentido me remito, digamos, a lo que UNICEF como organización que aboga y que promueve los derechos de la niñez, sobre la importancia de que las familias, las comunidades conozcan sus derechos y que ellos tengan la posibilidad precisamente de participar en espacios de diálogo con esos dirigentes, con las autoridades competentes, para que los recursos que se han asignado para educación, para salud, para protección, se destinen a esos programas. Nosotros tenemos mucha experiencia a nivel internacional en términos de precisamente crear esos espacios para que las familias conozcan la información, por ejemplo, sepan cuál es el nivel presupuestal que se ha asignado a una escuela o a un servicio de salud, que ellos puedan, por ejemplo, monitorear cómo se invierten esos recursos, que ellos puedan dar cuenta de la eficiencia o no de esos servicios. Entonces yo creo que hay maneras de empoderar a la comunidad para que ellos precisamente tengan esa función, digamos, de control social, si se quiere, un poco en línea con lo que tú señalabas. Uh-huh. Sí, en realidad es un escándalo que esto ocurra. No sé cómo alguien puede ser considerado dirigente político si no tiene en cuenta ese pequeño gran detalle de que no puede escatimar recursos cuando los tiene para los chicos. No tiene calificativos, sencillamente es un escándalo, ¿verdad? Pero de todas formas, estaba leyendo informes de la ONU acerca de los países de América Latina en donde se da esta cuestión de la falta de una buena alimentación en los chicos. Se da en Paraguay es parte de América Latina, y de cómo esto le quita oportunidades cuando son jóvenes y cuando son mayores, don Rafael. Bueno, hay dos aspectos que quiero destacar en este sentido. El primero, en términos nutricionales, efectivamente lo que la evidencia empieza a mostrar es ese efecto dual que tiene una buena nutrición. Por un lado, asegura que el niño tenga las condiciones óptimas para aprender, para crecer, para desarrollarse. Claro, que no esté durmiendo en clase o cuando está jugando, etcétera, etcétera. Absolutamente. Etcétera. Pero al mismo tiempo también lo protege, previene, por supuesto, enfermedades, pero también, por ejemplo, un problema que estamos viendo ahora crecientemente, incluso en niños, que es el tema de la obesidad, por ejemplo. Sí. Un niño bien nutrido, lógicamente tiene todas esas posibilidades, pero también tiene una mayor protección frente a la posibilidad de la obesidad. Ahí estamos viendo justamente los cerebros de un chico bien nutrido y uno mal nutrido, don Rafael. Cómo son los pliegues cerebrales anormales en adolescentes y las consecuencias: menor rendimiento escolar, menor desempeño, mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas en la edad adulta. Y bueno. Y luego el segundo argumento, que es un argumento que nosotros hemos venido también planteando en términos de la abogacía con decisores políticos, con quienes invierten en la niñez, que es el argumento del desarrollo social, del desarrollo económico. Es decir, muchos estudios muestran cómo la inversión en primera infancia tiene altos retornos en términos del crecimiento del Producto Interno Bruto, medido por per cápita. Los países nórdicos, por ejemplo, ellos han mostrado claramente que una inversión fuerte en primera infancia ha contribuido tremendamente a ese crecimiento. También tiene efectos, por ejemplo, muy positivos en cerrar, por ejemplo, las brechas salariales entre hombres y mujeres. Tiene unos efectos positivos tremendos. Por ejemplo, algunos estudios del Banco Mundial muestran que a una mayor inversión
en primera infancia requiere una menor inversión en los ciclos escolares posteriores. Sucesivos, sí. Entonces tiene unos efectos tanto positivos, tanto a nivel social como a nivel económico. Entonces tiene sentido, digamos, que el Estado, que la sociedad civil, que los empresarios vean en la primera infancia una gran oportunidad para el país. Totalmente. Usted habló de 153.000 niños fuera del servicio del sistema escolar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, según los estudios que tienen? Bueno, lo que hemos observado es que a medida que el niño transita ese ciclo, gradualmente se va quedando. Algunas de las causas tienen que ver con la pobreza, ¿no? En otros casos hay situaciones que tienen que ver con un poco la percepción que tienen algunas familias sobre la calidad de la educación, por ejemplo. En otros casos tiene que ver también con la falta, digamos, de condiciones económicas o de acceso a la escuela. En otros casos tiene que ver con El rápido ingreso laboral. la necesidad de generar algún ingreso para la familia. Entonces, todos esos factores se van sumando y, repito, a medida que el niño crece, muchos se van quedando en el camino y por eso hemos llegado a esa cifra que tú acabas de señalar. No, 153.000 niños, pero es enorme fuera del sistema escolar. Por ahí estamos perdiéndonos genios como otro Einstein. Y para un país como Paraguay, que digamos en términos de lo que representa su bono demográfico, que todavía tiene un buen espacio, digamos, para aprovecharlo. Cada vez más pequeño. Cada vez más pequeño, pero si no invierte de una manera más sostenida en primera infancia, pues la situación se va a agravar. Entonces ese es el mensaje que nosotros venimos planteando, que haya una mayor inversión en la primera infancia desde las diferentes áreas, salud, educación, protección, el sistema de protección social, por ejemplo, que es una línea de trabajo que la unidad técnica del Gabinete Social viene manejando y donde hay un gran interés también por posicionar fuertemente la inversión en primera infancia, algo que nosotros apoyamos completamente. Bueno, y en cuanto se refiere a la permanencia dentro del sistema escolar, ¿cómo está el porcentaje? Es decir, ¿cuántos son, según los datos que ustedes poseen, cuántos comienzan y cuántos terminan el ciclo escolar? Bueno, nosotros tenemos datos que muestran que, por ejemplo, cerca de 3 de cada 10 niños no alcanzan a finalizar, digamos, menores de 5 años no alcanzan a permanecer, digamos, en ese primer espacio de ¿3 de formación. cuánto? 3 de cada 10. De 3 de cada 10. Y a partir de ahí, entonces, de nuevo, esa cifra va creciendo a medida que pasan a los siguientes ciclos. Ahora, nosotros, en los análisis que hemos hecho, de nuevo, tiene mucho que ver con las causas que señalé anteriormente, pero también observamos que hay un gran... hay claridad frente a lo que representa esta problemática para el país. Lo que creemos es que se requiere de un esfuerzo mucho más integral, mucho más coordinado entre las diferentes instancias. Por ejemplo, ¿usted no ve que haya coordinación? Son cuestiones, cada uno trata de manera aislada de solucionar lo que le corresponde. Nosotros creemos que hay, digamos, una gran oportunidad para generar una respuesta mucho más integral. Es decir, y digamos, los diferentes ministerios son conscientes de ello. El Ministerio de Protección, el Ministerio de la Niñez, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Unidad Técnica de Gestión, y donde hay un diálogo que se está dando a nivel de esa mesa de trabajo que precisamente busca propiciar espacios de articulación y de coordinación intersectorial. Yo creo que ahí está la clave para poder resolver gran parte de estas brechas que estamos viendo. Es decir, cada sector por sí solo no va a poder resolver los problemas de la niñez. O sea, podemos mejorar en la educación, pero si no mejoramos en salud o en los aspectos de protección, esa noción de un desarrollo integral no vamos a poder alcanzarla.
¿Mejoró la situación de la niñez en general en Paraguay en los últimos 10 años? Los datos que nosotros conocemos, por un lado, por ejemplo, algunos análisis del Banco Mundial y los análisis que hemos hecho, en el caso nuestro, hemos hecho un análisis de situación que finalizamos el año pasado, muestran que ha habido mejoras. Ha habido mejoras en cobertura, ha habido mejoras en acceso a servicios, ha habido mejoras en los aspectos nutricionales, ha habido mejoras en el acompañamiento a familias, pero las brechas, como ya lo decíamos, aún son enormes. Si uno mira, por ejemplo, las cifras en el caso de Paraguay, comparadas con otros países de la región, todavía en algunas áreas estamos muy por debajo, o al menos no en el mismo nivel de otros países, digamos, del Cono Sur o en algunos casos del resto de América Latina, ¿no? No entendemos la realidad entonces los paraguayos. Sí mantenemos ese nivel por debajo del que debe ser. Es decir, yo creo que, como decíamos, fuera de cámaras, por un lado, los problemas son claros. Por el otro lado, hay, al menos en la interacción que tenemos nosotros en UNICEF con diferentes organizaciones de gobierno, sociedad civil, sector empresarial, hay conciencia de que estos problemas tienen que ser abordados con la seriedad del caso. Quizá lo que hay que hacer en este momento es precisamente generar una movilización nacional colectiva alrededor de la primera infancia. Yo creo que por ahí podemos encontrar o ver una oportunidad para colectivamente encontrar soluciones a estos problemas que no son menores, son problemas que tendrán una repercusión de largo plazo para el país, pero estamos a tiempo de generar una respuesta fuerte a eso, ¿no? Bueno, ojalá le escuchen todos, las autoridades y también los que están viendo el programa, don Rafael. Muchísimas gracias por su presencia. Y usted, papá, usted, mamá, movilícese por su hijo. Movilícese por su hijo. Trate de que reciba la mejor alimentación, aliméntele de la mejor manera que pueda. Luche porque en el colegio se le dé el almuerzo como corresponde, porque el Estado tiene fondos para hacerlo. Y si no lo hace, los responsables son las autoridades de cada departamento, de cada ciudad y las autoridades del país. Así que movilícense. Si no lo hacemos por nuestros hijos, ¿por quién más? Gracias, don Rafael. Gracias a ustedes. Hasta el próximo miércoles. ¿Sabías que hace más de 60 años que Sudameris está en el país? Un compromiso y trayectoria que hablan de su solidez, con sucursales y acciones que demuestran su confianza en el país. Sudameris tiene una sólida trayectoria, no acaba de llegar. Construir este camino lleva muchos años. Sudameris es Paraguay. Comunícate al 416-6000 o conoce más en sudameris.com. Sudameris, todo un banco.